Un tema importante ante el paso del fenómeno atmosférico que ya está prácticamente sobre nosotros es estar preparados para las emergencias que puedan surgir. Y por eso hemos querido conversar con Pablo Smester, quien es especialista en medicina de urgencias. Además, es formato de citación profesor del área de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Damos la bienvenida al doctor Pablo Smester. Esto no tiene nombre. Gracias, muy amables. ¿Qué es la gestión de riesgos ante un desastre natural? Es una rama poco conocida de la medicina. ¿De qué se trata? Sí, es correcto. Y no solamente de la medicina, sino que ya tenemos una ley de gestión de riesgos en nuestro país. La gestión de riesgo es la ciencia que va a trabajar y a estudiar todo lo que tiene que ver tanto con fenómenos naturales, con desastres causados por el hombre o no, y las zonas vulnerables, las zonas de riesgos y cómo vamos a responder ante esas situaciones y, más importante aún, cómo vamos a trabajar la prevención y la mitigación de esos eventos. En este tipo de eventos, doctor, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes cuando hablamos de fenómenos atmosféricos? ¿Cuáles son las urgencias más frecuentes que se presentan? Mira, lo que pasa es que ahora estamos hablando de milímetros de agua por metro cuadrado, como hablaba el ingeniero, y las inundaciones en nuestro país tienen varios contextos. El principal, más frecuente y que afecta a mayor parte de la población son las zonas vulnerables. Sabemos que tenemos personas en las laderas de los ríos, sabemos que tenemos personas con edificaciones, con casas que no tienen los avales, los permisos, las estructuras lo suficientemente buenas como para soportar niveles de agua como vamos a tener ahora por 2 o 3 días de forma consecutiva y constante, y que no tienen forma de poder mitigar esa situación. Por lo tanto, se ven en una posición de riesgo ya de por sí y tienen que salir de sus hogares y refugiarse en otros sitios. Aquellos dominicanos que en la mayoría de los eventos no lo hacen y se mantienen en su casa, pues el riesgo aumenta. Aumenta el riesgo de colapso de esa estructura que no tiene las características adecuadas, pero también las aguas que se producen y las aguas con las cuales esas personas se manejan su día a día no son aguas higienizadas, no son agua potable, no son agua de consumo humano, y más aún cuando hay eventos de esta naturaleza que por demás entonces contaminan las aguas, y de ahí pueden venir y generarse múltiples tipos de enfermedades, desde las más frecuentes como son las gastrointestinales, las diarreas y todas esas enfermedades gastrointestinales que llegan a las salas de emergencia cuando llegan en niveles ya de deshidratación un poquito avanzados, porque muchas veces esas localidades se aíslan por el mismo fenómeno atmosférico y no tienen forma de acceso a los servicios de salud. Usted mencionaba la ley de gestión de riesgo, una ley que tenemos. Esta ley, ¿qué contempla? Y le pregunto, por ejemplo, ante situaciones como esta, ¿hay personal preparado en estos temas ya dentro de la red de hospitales públicos del país y de clínicas privadas? O sea, la ley, ¿qué es lo que prevé y cómo funciona esa ley en momentos como este? Mira, sí. Hace unos años, a partir de la promulgación de la ley, los hospitales y las clínicas privadas tienen que gestionar y poner en marcha su comité de gestión de riesgo. No solamente para el momento de estos eventos, sino para que trabajen día a día buscando la manera de visualizar, identificar y disponer de las vulnerabilidades de la infraestructura, de las vulnerabilidades de sus procesos, y en los casos de que se produzcan tanto desastres naturales como eventos o siniestros dentro de la misma edificación sanitaria, pues cómo poder mitigarlos. Y en su momento, idealmente, la prevención para que esas situaciones no se sucedan, y ya a final de cuentas, pues cómo vamos a dar la respuesta ante esos eventos. Eso lo contempla la ley. ¿Qué pasa? Para la ciudadanía, el acceso a los servicios de salud con personal capacitado se apoya mucho en lo que es el médico de emergencia, en el emergenciólogo que está en las salas de emergencia, que es el llamado a trabajar con esos pacientes que en situaciones como la que tenemos al día de hoy va a recibir a todo ese flujo de pacientes que llega a la sala de emergencia, y tiene que hacerlo con la capacitación adecuada. Por eso se hace una residencia de 4 años en medicina. ¿Tenemos emergenciólogos, doctor? Sí, claro que sí. Ya en nuestro país tenemos
más de aproximadamente 15 años con la especialidad bien formada y hay alrededor de unos 500 emergenciólogos al día de hoy. Okay. Nuestro congreso es el mes que viene, o sea que están todos invitados para que conozcan lo que hace un emergenciólogo y cómo penetra en todas las ramas y tiene incidencia en todo lo que tiene que ver con emergencias en todos sus ámbitos. Muy bien. Pero, sí, adelante. Adelante, no, adelante. Sí, no, eso le quería preguntar, que el término de un emergenciólogo como que no era muy conocido y usted pensará que un emergenciólogo es el que está simplemente en la emergencia de un hospital, o sea, es lo que quizás uno entiende, el que no ha leído mucho del tema, pero estos especialistas están puramente diseñados para las emergencias de los centros hospitalarios y clínicos. Estamos capacitados, tenemos una residencia que la hace el cardiólogo, la hace el médico internista. En el caso del emergenciólogo dura igual 4 años, es avalada por una universidad, se hace en un hospital, en un centro asistencial que tenga la residencia de medicina de emergencias y entonces es un profesional, un especialista que su vida radica y orbita dentro de la sala de emergencia. Evidentemente hay ciertas cosas que el médico de emergencia puede hacer un poquito más allá de la sala de emergencia a nivel de estudios posteriores, posgrados, que es trabajar la parte de los sistemas de emergencias médicas. Y cuando hablamos de sistemas de emergencias médicas, pues eso es lo que es el 911 en nuestro país. Es un sistema de emergencias médicas que abarca más cosas, abarca seguridad ciudadana con el acceso al cuerpo de bomberos, la policía, la defensa civil, pero en la parte de medicina, el 911 es un sistema de emergencias médicas y el emergenciólogo es el llamado a trabajar en esa área. Por eso, los reguladores, los supervisores y mucho personal del sistema 911 son médicos emergenciólogos. Ya, doctor. ¿Qué debemos? Adelante. Sí, quería preguntarle, ya de cara a esta tormenta, viendo sus conocimientos en torno a tratar emergencias y sobre todo ante fenómenos y todas estas catástrofes que pueden ocurrir, ¿qué recomendarle a la población para evitarle un problema a ustedes o un mayor trabajo a ustedes? Aunque sé que la profesión cuando se lleva de verdad se hace con mucho amor, aún en los peores momentos, sobre todo tratando de salvar vidas. Sí, se hace con amor, casi nunca decimos, te lo dijimos, pero en nuestro país es un poquito complejo, porque es que para poder evitar abarca desde la concientización ciudadana. Aunque tú no lo creas, Cavada, vi tu video esta mañana del el ciudadano modelo dominicano que estaba arrojando su basura en el medio. Ciudadano. Sí, modelo Muy humano, doctor. Ciudadano que después se le inunda su casa, le llegan las aguas negras, se le enferman los hijos, van al centro de asistencia y dicen que nadie lo atiende porque su seguro no vale, porque su dinero no vale y no son dominicanos. Pero es parte de la concientización ciudadana. Esa es la primera barrera, así como la barrera que hablamos de Iris, esa es la primera barrera para poder nosotros tener por lo menos un poquito de luz al final del camino de qué vamos a hacer con estos fenómenos naturales y cuando vienen fenómenos de esta envergadura para la mitigación y la respuesta. Porque si la prevención y vemos los análisis de vulnerabilidad y el ciudadano coopera, la mitigación y la respuesta se hace mucho más fácil. En nuestro país sí tenemos personal altamente capacitado. Desde hace unos años hacia acá, si ustedes ven, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, ha sido referente incluso de la región, de cómo se trabaja, de cómo tienen capacitados a todo su personal. Convergen allí todas las instituciones de respuesta y de socorro de la sociedad. Y miren la dicotomía ahora. El personal de socorro, al igual que el emergenciólogo y el intensivista, no descansa. Pues se pueden ir a huelga y el emergenciólogo está ahí. La huelga dicen, solo atenderemos las emergencias. El emergenciólogo tiene que trabajar todo el tiempo. Es verdad, es verdad. Así mismo sucede con el personal de socorro y el personal de respuesta de todas las instituciones. Y al día de hoy viene Franklin, tenemos 4 procesos que vienen ahí, fenómenos que vienen ahí a darnos lluvia unos cuantos días, pero tenemos la catástrofe de San Cristóbal. El personal está cansado, es el mismo personal. Nosotros no tenemos personal para decir, siéntate en tu casa y si pasa un segundo evento, tú sales, no, es el mismo personal. Todos están trabajando, todos están cansados y todos lo hacen, así como decía Roberto, con pasión,
porque sabemos que lo que es el profesionalismo en cuanto a la parte técnica, aquí no hay una carrera de tú decir, tú eres bombero y a eso yo me dedico y eso es lo que yo hago en mi vida y puedo vivir dignamente porque puedo vivir de eso. En este país eso no se da. Lo mismo sucede del técnico. No. Ahí se ve la vocación que tiene, pues si son la única rama médica que no va a una huelga, tienen mucho compromiso realmente con la emergencia. Y doctor, usted decía que están agotados ese mismo personal emergenciólogo que estuvo trabajando en San Cristóbal durante todos estos días. Por cierto, me acaban de confirmar del fallecimiento de otra paciente con quemaduras. Estaba ingresada en el hospital Ney Arias Lora, una señora de 42 años que ni vive en San Cristóbal, estaba de pasada comprando o procurando unas mascotas para sus 2 hijos que hoy quedan en la orfandad. Pero quería decir que el agotamiento de ese personal emergenciólogo es doble, físico, porque hay un desgaste físico, pero también mental, porque a veces pensamos que el médico, que el especialista, que el emergenciólogo, que el especialista en quemaduras, etcétera, tiene una coraza y nada, y le pasan pedazos de pierna para allá y aquello y quemados y reanimación y todo, y tienen que tener la capacidad de estar. No, son tan humanos como los demás, como el que tuvo la imprudencia de soldar donde no debía, o tuvo la imprudencia el otro de botar la basura donde no debía. Entonces a esa gente hay que respetarla, y hay que quererla, amarla, escucharla cuando reclaman ayuda y colaboración en medio de todas las precariedades, porque salvan vidas. Tú sabes que hay 2 estudios independientes, uno desde la rama ya de la emergenciología como especialidad, que habla y cuantificó, y así lo publicó, que el emergenciólogo primero trabaja con 15 latidos del corazón por encima de lo que trabaja el resto de los médicos de cualquier otra rama. ¿Okay? Y segundo, tiene casi un 20% más de ser propenso al burnout primero que cualquier otro médico de otra rama. Para que la gente entienda el término que ha dicho el doctor Smester, es como el tema del pan quemado, de que la gente se tuesta, o sea, se agota, se desgasta, se quema, ya no da se más. Quema, claro. No da más, no ve, le dice, pero tú no estás viendo, es que no, mentalmente, por el agotamiento que lleva, no lo puedes ver, y pasa en muchas profesiones. Imagínese en la de ellos. Mire, entonces, me he quedado loco con ese dato de la actividad cardíaca en medio de comparado con otras profesiones. Increíble. Así es. Y el segundo estudio te va a dar un poquito más duro. El médico emergenciólogo, el personal de rescate, el personal de socorro, el personal de esas instituciones, al verse, porque vamos a estar claros, todo el mundo lo ve en el momento de la catástrofe y dice, bueno, este es el que viene a resolver, este es el que viene a salvar, este es el que viene a acabar con la situación. Pues el médico y ese personal de socorro se ve envuelto en ese tipo de pensamiento, y es el que más trabajo le da al final del día buscar atención para ese burnout, para ese problema psicológico, para esa situación que tú bien dices, sentimos como seres humanos. O sea que también la ayuda la buscamos, la ayuda profesional la buscamos mucho más tarde, y eso es otro problema más. Eso se llama compromiso. Así es. Así es. Doctor, gracias doctor, por su testimonio, gracias por toda esta información que ayuda a que vayamos creando un poquito de cultura, sabiendo que hay alguien que se sacrifica por nosotros, por salvarnos, por tener mejor calidad de vida, por estar en salud. Entonces, colaboremos en todos los sentidos, en que la catástrofe que vaya a pasar, aminorarla un poco, poniendo de nuestra parte, refugiándonos
apoyándonos cuando nos llamen, poniéndonos en lugares seguros donde haya que estar, comiendo lo que haya. Y digo esto porque, por ejemplo, en otras localidades, por ejemplo, ahora con el tema del agua, el agua turbia que puede llegar, el mismo tema de la leptospirosis, que con todas estas aguas que se arrastran, a veces alguien se lleva la mano a la boca y pasó por ahí la orina de un ratón o de una rata y usted se adquiere esta enfermedad que es mortal. O sea, eso es pam, pam, pam y te fuiste del aire. Entonces, cuando vemos el sacrificio de otros, pensemos un poquito en lo que nosotros podemos aportar por hacerle más llevadera la vida a quien ha decidido sacrificar la suya para salvar la nuestra. De eso se trata. Doctor Esmester, gracias mil. Suerte en este temporal, a usted y a todo el equipo que también de colegas y médicos emergenciólogos que le acompañan. Gracias a ustedes y manténganse secos. Así estamos, trataremos. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Pablo Esmester acompañándonos en este magazine que para él sí tiene nombre.